Era cerca de las 2 de la madrugada cuando atravesaba aquella carretera desierta. Había una neblina espesa que hacía que los faros del tráiler apenas iluminaran unos metros más adelante. El cansancio comenzaba a ganarme, pero estaba decidido a llegar a tiempo con la carga. De repente, en el borde del camino, distinguí la figura de una joven haciendo autostop. Llevaba un vestido blanco y su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros. Dudé en detenerme, porque estas cosas nunca terminan bien, pero algo en su mirada me hizo frenar. Gracias por detenerse, dijo con una voz suave cuando abrí la puerta. Subió al asiento del copiloto y se acomodó rápidamente, como si estuviera acostumbrada a viajar con desconocidos. Mientras arrancaba de nuevo, me preguntó hacia dónde iba, y al escuchar mi respuesta, asintió. Voy en esa dirección. Si me puede dejar en el próximo pueblo, estaría agradecida. La conversación empezó casual. Me contó que había salido de una fiesta en un lugar cercano, pero que algo pasó y terminó caminando sola. No profundizó en los detalles y no quise preguntar más. Sin embargo, a medida que hablábamos, empecé a notar algo extraño. Sabía cosas sobre mí que nunca le había mencionado. Debe ser difícil estar lejos de su hija tanto tiempo, comentó en un momento. Mi pecho se tensó. Apenas había mencionado a mi familia y mucho menos a mi hija pequeña. Intenté quitarle importancia, pensando que tal vez era una simple suposición, pero luego hizo otro comentario que me dejó helado. A veces, perder a alguien deja una marca que nunca se borra, ¿verdad? Como la que tiene usted. Giré la cabeza hacia ella, y sus ojos me miraban con una intensidad que me incomodó. No le había contado a nadie sobre el accidente que casi me mata hace 5 años, ni mucho menos de la cicatriz que aún llevaba en mi espalda como recordatorio. La tensión en la cabina era palpable, y de repente sentí que el aire se volvía frío, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Intenté mantenerme calmado y cambiar de tema, pero ella no decía nada más. Solo miraba por la ventana, con una expresión que no lograba descifrar. Decidí acelerar para llegar al pueblo lo antes posible. Cuando por fin vi las luces del lugar, le dije que la dejaría cerca de la plaza principal. Gracias por todo, dijo con esa misma voz suave. Pero cuando giré la cabeza para despedirme, el asiento estaba vacío. Pisé el freno con fuerza y mi corazón se aceleró. Miré alrededor, pero no había rastro de ella. Lo más extraño fue que el cinturón de seguridad aún estaba abrochado, como si nunca hubiera salido del tráiler. Bajé del vehículo para revisar, pensando que tal vez había saltado en algún momento sin que me diera cuenta, pero no había señales de nadie. Solo estaba yo y la fría brisa nocturna. Cuando regresé a la cabina, un escalofrío recorrió mi espalda. Las marcas de 2 manos pequeñas estaban impresas en el cristal de la ventana del copiloto, como si alguien hubiera presionado con fuerza desde el interior. Intenté limpiar las huellas, pero no desaparecían. Mi mente buscaba una explicación lógica, tal vez era el cansancio o una broma cruel. Pero mientras encendía el motor para alejarme de allí, algo me hizo mirar por el espejo retrovisor. En la distancia, justo en el lugar donde la había recogido, vi la silueta de una mujer parada junto a la carretera. Esta vez, no estaba sola. Había varias figuras detrás de ella, todas inmóviles, observándome. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. No volví a mirar atrás, ni siquiera cuando sentí el ligero peso en el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera sentado allí de nuevo. Esa noche hacía un frío que calaba hasta los huesos. La carretera estaba casi vacía, y las luces del tráiler apenas iluminaban los costados del camino, donde la oscuridad parecía tragarse todo. Llevaba varias horas conduciendo sin descanso, y el indicador del combustible empezó a titilar en rojo. No podía seguir mucho más sin repostar, así que agradecí cuando vi el letrero desvencijado de una gasolinera a pocos kilómetros. El lugar no era lo que se dice acogedor. Los surtidores eran viejos, cubiertos de óxido, y el letrero parpadeante parecía estar a punto de apagarse por completo. Aún así, estacioné junto a uno de los surtidores y toqué el claxon, esperando que alguien saliera. Después de unos segundos, apareció un hombre mayor, con un uniforme que debía haber sido blanco en algún momento, pero ahora estaba tan manchado y desgastado que parecía gris. ¿Viaja lejos?, me preguntó mientras llenaba el tanque. Su tono era neutral, pero había algo en su mirada que me ponía incómodo. Asentí sin dar demasiados detalles, solo quería repostar e ir. Sin embargo, cuando terminó de llenar el tanque, me miró fijamente y, con una voz seria, dijo, no debería seguir por esta ruta. Tome el desvío que verá unos kilómetros más adelante. La advertencia me tomó por sorpresa.
¿Por qué?, pregunté. El hombre solo negó con la cabeza, como si no quisiera explicar más. No es seguro, fue lo único que dijo antes de desaparecer de nuevo en la penumbra de la pequeña tienda junto a los surtidores. Decidí ignorarlo. Había conducido por rutas peores y, además, si tomaba el desvío que mencionó, llegaría tarde con la carga. Volví al tráiler y seguí mi camino, sin darle más vueltas al asunto. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo no se sentía bien. La carretera, que antes estaba en buen estado, comenzó a llenarse de baches. Los árboles a los costados parecían más altos y retorcidos, y el aire se volvía cada vez más pesado. De repente, el motor del tráiler comenzó a fallar. Intenté mantenerlo en marcha, pero después de unos metros más, se apagó por completo. Maldije en voz alta y bajé para revisar el motor, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin servicio en mi teléfono y sin otra opción, decidí regresar a la gasolinera para pedir ayuda. El camino de regreso parecía más largo de lo que recordaba. La neblina se había intensificado, y el frío se sentía aún más cruel. Cuando finalmente llegué al lugar donde debía estar la gasolinera, me detuve en seco. Allí no había nada. Solo había un terreno baldío, cubierto de maleza y escombros. Me acerqué, pensando que tal vez había confundido el lugar, pero no había señales de los surtidores, del letrero o del edificio. Todo lo que encontré fue un viejo poste de luz inclinado, sin bombilla, y un cartel oxidado que apenas se mantenía en pie. El cartel me llamó la atención. Me acerqué más y, bajo la capa de óxido y mugre, pude leer lo poco que quedaba de las letras: Gasolinera El Descanso, cerrado permanentemente desde 1995. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Había estado allí hacía menos de una hora. Había hablado con el encargado, había visto cómo llenaba el tanque. ¿Cómo podía ser posible? Volví al tráiler con el corazón acelerado, mirando constantemente por encima de mi hombro. Algo no estaba bien. Al llegar, el tráiler estaba cubierto de una delgada capa de polvo, como si hubiera estado abandonado por días. Pero lo más inquietante fue encontrar un papel arrugado pegado al parabrisas, con letras grandes y torcidas que decían: "Te lo advertí". El motor arrancó sin problemas cuando intenté encenderlo, como si nunca hubiera fallado. Sin pensarlo dos veces, tomé el desvío que el hombre había mencionado. No quería averiguar qué hubiera pasado si seguía por la ruta original. Esa noche, cada vez que miro por el retrovisor, siento que algo me sigue desde la neblina. Nunca volví a ver esa gasolinera ni a su extraño encargado. Pero aún me pregunto quién, o qué, quiso ayudarme aquella fría noche. Siempre había sabido que ser trailero implicaba trabajos extraños de vez en cuando, pero aquella carga era diferente. Cuando llegué al almacén para recogerla, el encargado me entregó una hoja de ruta y un contrato con instrucciones muy claras. No debía abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. El hombre, un tipo alto y delgado con gafas oscuras, me miró fijamente mientras decía: "Siga el camino indicado y entregue esto en el destino. No pregunte, no mire, no toque. Solo conduzca". El contenedor era negro, con enormes candados y sin ninguna identificación visible. Tenía un aire siniestro, pero el pago era demasiado bueno para rechazar. Así que me puse en marcha, sin hacer preguntas. La primera parte del trayecto fue tranquila, aunque el contenedor parecía emanar un leve zumbido, como si algo eléctrico estuviera dentro. Traté de ignorarlo, pensando que probablemente llevaba maquinaria o equipo industrial. Todo iba bien hasta que cayó la noche. Estaba en una carretera secundaria, rodeada de un bosque espeso, cuando escuché el primer golpe. Fue un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído dentro del contenedor. Me detuve en la orilla del camino, bajé del tráiler y revisé las cadenas y los candados. Todo estaba intacto. No había forma de que algo se hubiera movido. Decidí seguir adelante, atribuyendo el ruido a los baches en el camino. Pero los golpes continuaron. Primero eran esporádicos, apenas perceptibles, pero con el tiempo se volvieron más insistentes, más violentos. Parecía que algo estaba intentando salir desde dentro. Encendí la radio para distraerme, pero el ruido seguía resonando en mi cabeza. Entonces, escuché un sonido que me hizo sudar frío, un grito. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los gritos continuaron, entremezclados con los golpes. Era un lamento largo, desgarrador, que parecía provenir del contenedor. Mis manos temblaban sobre el volante, y mi mente luchaba por encontrar una explicación racional. Tal vez alguien estaba atrapado ahí dentro, pero ¿por qué sellarían algo vivo de esa manera? Finalmente,
No pude más. Me detuve en un área de descanso desierta, iluminada apenas por una farola parpadeante. Bajé del tráiler con una linterna y me acerqué al contenedor. Los gritos habían cesado, pero ahora escuchaba un susurro constante, como si alguien estuviera murmurando justo detrás del metal. Contra todo lo que me habían advertido, coloqué la linterna entre mis dientes y trepé para mirar por una de las pequeñas ventilas. Lo que vi me heló la sangre. Dentro, había ojos. Decenas de ojos. Algunos eran humanos, otros no. Todos me miraban fijamente, brillando con una luz rojiza. Retrocedí, cayendo al suelo, mientras los susurros se convertían en risas estridentes. Sin pensarlo, corrí hacia la cabina y pisé el acelerador. No me importaba llegar al destino, solo quería deshacerme de esa carga. Pero cuanto más avanzaba, más pesado se sentía el tráiler. El motor empezó a fallar, y las luces delanteras parpadearon. De repente, el motor se apagó por completo, dejándome varado en medio de la carretera. Al bajar para intentar desconectar el contenedor, encontré una nota pegada a la puerta trasera. No estaba allí antes. Con manos temblorosas, la desdoblé y leí las palabras escritas con una caligrafía torcida: te advertimos que no escucharas. En ese momento, sentí que algo se movía detrás de mí. Volteé lentamente y vi una figura alta, oscura, con ojos brillantes que me miraban desde la sombra del contenedor. Fue lo último que recuerdo antes de despertar en el hospital, con vagos recuerdos de lo ocurrido. El tráiler, la carga, todo había desaparecido. Nadie sabía nada del cliente ni del destino de aquella entrega. Aún escucho esos susurros en mis sueños, y cada vez que veo un tráiler con un contenedor negro, siento un escalofrío recorrer. Nunca volví a aceptar un trabajo sin preguntar primero qué llevaba dentro. Había escuchado de la Ruta 17 por boca de varios compañeros traileros. Algunos la describían como un atajo útil para ahorrar horas en los viajes, mientras que otros juraban que era mejor evitarlo. Pero esa noche, mientras miraba el reloj y calculaba el tiempo que me quedaba para llegar a mi destino, decidí que no podía darme el lujo de ignorar. El consejo me llegó de un colega llamado Ramiro, un tipo al que siempre consideré confiable. Tómala y llegarás en la mitad del tiempo, me había dicho. No sabía que esa decisión sería la peor que tomaría. La entrada a la ruta no estaba señalizada, pero seguí las indicaciones que Ramiro me había dado. Apenas me adentré, la carretera se volvió extrañamente tranquila. No había luces, ni vehículos, ni siquiera los reflejos típicos de las señales de tránsito. Pero el camino parecía en buen estado, así que seguí adelante. El paisaje era monótono, árboles altos y oscuros a ambos lados, con ramas que parecían inclinarse hacia el camino, como si intentaran atraparme. Después de unos 20 minutos, empecé a notar algo peculiar. Pasé por un árbol caído que estaba medio fuera de la carretera. Al principio no le di importancia, pero cuando lo vi de nuevo unos minutos después, empecé a sentirme inquieto. Debe ser otro árbol parecido, me dije, intentando convencerme. Pero cuando pasé por tercera vez por el mismo lugar, mi corazón empezó a latir con fuerza. Decidí detenerme un momento para revisar el mapa y asegurarme de que no me había desviado. Todo parecía correcto, estaba en la Ruta 17. Al reiniciar el viaje, me convencí de que todo era producto de mi cansancio. Sin embargo, al pasar por el mismo punto por cuarta vez, la sensación de normalidad desapareció. Esta vez, el árbol caído parecía estar un poco más cerca del centro de la carretera, como si se hubiera movido. Aceleré, decidido a salir de ese extraño bucle, pero todo empeoró. El velocímetro marcaba velocidades imposibles, aunque el tráiler no se sentía más rápido. Miraba por los retrovisores y veía mi propia estela de luces, como si alguien me estuviera siguiendo. Al mirar hacia adelante, la carretera parecía alargarse, estirándose más de lo que debería. Finalmente, decidí que lo mejor era regresar al punto de inicio y buscar otra ruta. Di un giro en U y conduje de regreso, esperando encontrar la salida. Pero al llegar a la entrada de la ruta, algo me dejó sin aliento. Mi tráiler estaba allí, estacionado al costado de la carretera. Detuve el motor, bajé con cautela y me acerqué al vehículo. Era idéntico al mío, la misma placa, la misma carga, incluso las mismas marcas en la pintura. Lo más inquietante era que el motor estaba encendido y había alguien sentado al volante. La figura no se movía, pero sus manos estaban firmemente sujetas al volante. Con el corazón acelerado, rodeé el tráiler para verlo desde el frente. Al mirar al conductor, mis piernas casi fallaron. Era yo. O al menos,
Alguien que lucía exactamente como yo, con mi misma chaqueta y gorra. El doble giró lentamente su cabeza hacia mí, y aunque su rostro era idéntico al mío, sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Corrí de regreso a mi tráiler, temblando, y arranqué a toda prisa. Mientras aceleraba, vi por el retrovisor cómo la figura abandonaba el otro tráiler y comenzaba a caminar hacia mí, con pasos lentos pero firmes. A pesar de la velocidad, sentía que no lograba alejarme. La carretera se retorcía frente a mí, y los árboles parecían moverse, cerrándose sobre el camino. Entonces, sin previo aviso, todo quedó en completo silencio. El tráiler se detuvo de golpe, como si hubiera chocado con algo invisible. Al mirar a mi alrededor, ya no estaba en la ruta. Estaba en un descampado, el motor apagado y la carga intacta. No había rastro de la carretera ni del otro tráiler. Era como si nunca hubiera estado allí. Aún confundido, tomé un camino alterno para llegar a mi destino. Cuando finalmente llegué, encontré a Ramiro esperándome en la base. Su rostro palideció al verme y murmuró: tú nunca debiste tomar esa ruta. Desde entonces, evito los atajos y las recomendaciones que suenan demasiado buenas para ser verdad. Pero a veces, en la oscuridad de la madrugada, cuando miro por el retrovisor, juro que veo un tráiler igual al mío siguiendo mis pasos, con alguien al volante que me resulta demasiado familiar. Aquella noche la tormenta era tan intensa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros delante del tráiler. Las gotas golpeaban el parabrisas con furia, y el ruido del viento amenazaba con arrancar los espejos laterales. Después de horas conduciendo bajo esas condiciones, decidí buscar un lugar donde detenerme hasta que el clima mejorara. Fue entonces cuando vi un viejo motel abandonado al lado de la carretera, sus ventanas rotas y el letrero apenas iluminado por un relámpago. No era la parada más segura, pero parecía mejor que seguir manejando a ciegas. Estacioné el tráiler junto a lo que quedaba del estacionamiento y apagué el motor. El silencio momentáneo fue un alivio, aunque la tormenta seguía rugiendo afuera. Revisé el retrovisor por costumbre, asegurándome de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando la vi por primera vez. En el asiento trasero de la cabina, reflejada en el espejo, había una figura pequeña, como una niña. Llevaba un vestido blanco desgastado, y su cabello oscuro caía desordenadamente sobre su rostro. Estaba completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. El frío recorrió mi espalda. Me giré de inmediato para mirar el asiento trasero, pero no había nadie. El espacio estaba vacío, tal como lo había dejado al subir al tráiler. Respiré hondo, convencido de que era mi mente jugando trucos por el cansancio. Pero al volver la vista al espejo, ella seguía ahí, inmóvil, mirándome fijamente. Intenté ignorarlo, bajé del tráiler para estirar las piernas y despejar mi mente. El viento era helado, y cada trueno hacía vibrar el suelo. Alrededor del motel, la maleza había crecido tanto que casi cubría las ventanas. Decidí no acercarme demasiado al edificio, pero no pude evitar sentir que alguien me observaba desde las sombras. Cuando regresé al tráiler, intenté encender el motor, pero no respondió. Giré la llave una y otra vez, pero lo único que escuchaba era el clic seco del arranque fallido. Mientras lo intentaba, un leve sonido llamó mi atención: risas. Eran suaves, infantiles, pero tenían un tono extraño, casi burlón. Miré por las ventanas, pero no había nadie. De repente, el espejo retrovisor se llenó de condensación, como si alguien hubiera respirado sobre él desde dentro. Entonces, con un dedo invisible, comenzaron a dibujarse palabras en la superficie empañada: ¿quieres jugar conmigo? El miedo me paralizó. Sentí un escalofrío recorrerme al mirar hacia el asiento trasero una vez más. Aunque no podía verla directamente, la sensación de su presencia era abrumadora, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Desesperado, abrí la puerta y salí corriendo bajo la lluvia. Intenté llamar por radio para pedir ayuda, pero solo recibí estática y, entre los crujidos, la misma risa infantil que había escuchado antes. Comencé a gritar, pidiendo que todo esto terminara, que me dejaran en paz. Entonces, todo quedó en silencio. La tormenta cesó de golpe, y el aire se volvió inmóvil. Cuando volví a subir al tráiler, el motor arrancó al primer intento. Pero antes de acelerar para alejarme de allí, miré el espejo por última vez. La niña ya no estaba, pero en el asiento trasero había una muñeca pequeña, con un vestido blanco y el cabello enredado. No tuve el valor de tocarla. Aceleré y conduje toda la noche, sin detenerme ni mirar atrás. Desde entonces,
He evitado esa carretera y ese motel, pero cada vez que pasa una tormenta mientras conduzco, reviso el espejo con cuidado, temiendo volver a encontrar esos ojos oscuros mirándome desde el asiento trasero. Las carreteras de montaña siempre tienen su propio aire misterioso. Esa noche, la neblina se aferraba al pavimento como una manta espesa, y las estrellas eran apenas un recuerdo detrás de un cielo oscuro. Era una ruta peligrosa, llena de curvas cerradas y acantilados que parecían esperarte, pero era mi única opción para llegar a tiempo con la entrega. Había conducido por caminos como este muchas veces, pero esa noche algo se sentía distinto. Todo comenzó en una de las curvas más pronunciadas. Justo al borde del camino, bajo el tenue brillo de las luces de mi tráiler, vi una figura parada. Era un hombre alto, con un traje negro que parecía salido de otra época, como si acabara de salir de un funeral. Su piel era pálida, casi grisácea, y su rostro estaba fijo en mí, inexpresivo pero inquietante. Mis manos se aferraron al volante mientras lo miraba de reojo al pasar. Por un instante, pensé en detenerme, pero algo en su mirada me congeló. Había algo en la forma en que estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando, que me puso los pelos de punta. Decidí seguir adelante, acelerando un poco para dejar esa figura atrás. Minutos después, en la siguiente curva, lo vi de nuevo, parado exactamente igual, con la misma postura y la misma expresión vacía. Era imposible. No había manera de que pudiera haber llegado hasta allí antes que yo. La incomodidad comenzó a transformarse en miedo. Aceleré un poco más, intentando concentrarme en el camino. Pero curva tras curva, el hombre seguía apareciendo. Cada vez más cerca del centro de la carretera, cada vez más claro bajo las luces de mi tráiler. Su rostro parecía más definido, y lo que antes era una mirada inexpresiva ahora se había convertido en algo más perturbado. Había una ligera sonrisa en sus labios, una sonrisa que parecía burlarse de mi miedo. Intenté distraerme. Encendí la radio, pero lo único que salió fue estática. Ajusté los espejos, pero no servía de nada. Cuando volví la vista al camino, allí estaba de nuevo, parado en medio de la carretera esta vez. Frené de golpe, los neumáticos chillaron y el tráiler se detuvo a unos metros de él. ¿Qué demonios quieres?, grité desde la cabina, pero el hombre no se movió. Me quedé mirando fijamente, esperando que hiciera algo, cualquier cosa. Pero en un parpadeo, desapareció. Simplemente ya no estaba. Con el corazón latiendo como loco, intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, de las largas horas al volante. Pero cuando retomé la marcha, algo cambió. La atmósfera dentro de la cabina se sentía más fría, como si una corriente helada hubiera entrado conmigo. Revisé los retrovisores, y por un segundo me pareció ver algo moverse en la parte trasera del tráiler, pero lo atribuí a mi imaginación. Entonces lo sentí. Un peso diferente, un cambio en la distribución del aire. Giré la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto y casi pierdo el control del tráiler. Allí estaba él, sentado junto a mí. El hombre, con su traje negro y su piel pálida, me miraba fijamente. Su sonrisa ahora era grotesca, mostrando dientes que parecían demasiado afilados para un ser humano. Intenté gritar, pero no pude. Mis manos temblaban mientras trataba de mantener el tráiler en el camino. ¿A dónde crees que vas?, susurró, su voz baja y rasposa, como si viniera de un lugar muy lejano. El pánico se apoderó de mí. Giré el volante bruscamente, intentando sacarlo de mi cabeza. El tráiler derrapó, chocando contra el guardarraíl y deteniéndose a centímetros del precipicio. El impacto fue fuerte, y por un momento todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío. El hombre había desaparecido, pero el aire seguía siendo pesado, frío. Revisé todo el tráiler, incluso la carga, pero no había rastro de él. Sin embargo, en el asiento donde había estado sentado, había una marca, un círculo negro, como si algo extremadamente caliente lo hubiera quemado. Conducir después de eso fue un desafío. Cada curva me hacía mirar de reojo, esperando verlo aparecer de nuevo. Cada sombra parecía tomar la forma de ese hombre, y cada sonido en la cabina me ponía al borde del pánico. Llegué a mi destino mucho más tarde de lo planeado. Cuando conté lo sucedido, algunos compañeros traileros me miraron con incredulidad, pero otros simplemente asentían, como si ya conocieran la historia. Uno de ellos, un viejo conductor, me dijo en voz baja: ese hombre ha estado en esa carretera por décadas. Aparece cuando alguien no debería estar ahí. Quizá te quiso advertir de algo, o quizá solo jugó contigo. La próxima vez, no mires demasiado.
Desde entonces, he evitado las carreteras de montaña, especialmente las que tienen curvas pronunciadas. Pero a veces, en los viajes nocturnos, miro de reojo al asiento del copiloto. No puedo evitarlo, porque una parte de mí sabe que él podría regresar en cualquier momento. El encargo parecía simple: transportar un lote de maquinaria agrícola desde un pequeño pueblo hasta una ciudad vecina. Había tomado trabajos similares antes, pero algo en este destino me parecía extraño desde el principio. El pueblo, llamado San Esteban, no figuraba en los mapas digitales. Tuve que buscarlo en un viejo atlas que llevaba en la cabina por si acaso. Estaba oculto en una región montañosa, rodeado de bosques densos y sin demasiada información al respecto. Llegué al pueblo al atardecer. La carretera que conducía hasta allí estaba en pésimas condiciones, y las últimas millas habían sido un suplicio para el tráiler. Cuando finalmente entré al lugar, me recibió un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, y las pocas casas que vi parecían viejas, como si el tiempo hubiera pasado sin tocarlas. Un grupo de personas se acercó lentamente mientras estacionaba el tráiler en la plaza principal. Eran hombres y mujeres de todas las edades, pero algo en ellos no era normal. Sus movimientos eran lentos, casi calculados, y sus miradas, vacías. Ninguno sonreía, y sus ojos parecían demasiado oscuros bajo la luz menguante. Uno de ellos, un hombre mayor que parecía ser el líder, se adelantó para darme la bienvenida. Su voz era grave y monótona, como si estuviera leyendo un guión. Gracias por venir, conductor. La carga está lista. No tardaremos mucho. Asentí y bajé el tráiler para supervisar, pero noté que las personas no se movían con la prisa habitual. En lugar de eso, sus ojos permanecían fijos en mí, como si estuvieran estudiándome. La maquinaria estaba almacenada en un cobertizo al final del pueblo. Mientras los veía cargarla al tráiler, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Ninguno hablaba entre sí. Solo susurraban palabras ininteligibles, como si estuvieran rezando o cantando. Intenté iniciar conversación con uno de ellos, pero apenas levantó la vista y siguió trabajando. Decidí terminar el trabajo lo más rápido posible. Subí al tráiler y cerré las puertas de la cabina. Pensaba salir de allí en cuanto estuvieran listas las últimas piezas. Pero mientras esperaba, la luz del día se desvaneció por completo, dejando el pueblo sumido en una oscuridad inquietante. La primera señal de que algo estaba mal llegó poco después de la medianoche. Estaba descansando en la cabina cuando escuché un ruido extraño, como pasos suaves alrededor del tráiler. Me asomé por la ventana y, al principio, no vi nada. Pero al encender las luces exteriores, los vi. Estaban rodeando el tráiler. Al principio eran unos pocos, pero pronto se sumaron más. Hombres, mujeres, incluso niños, todos con linternas en las manos que iluminaban sus rostros de manera inquietante. Sus ojos, completamente negros, reflejaban la luz de una forma antinatural. No había pupilas, solo un abismo oscuro que parecía absorber todo a su alrededor. Golpearon las puertas de la cabina, no con violencia, sino con una insistencia casi hipnótica. Conductor, decían, abre la puerta. Solo queremos hablar contigo. Pero sus voces no sonaban humanas. Había algo metálico en ellas, algo que hacía que mi piel se erizara. Bloqueé las puertas y traté de encender el motor, pero no respondía. Revisé los controles, intenté arrancar varias veces, pero el tráiler parecía muerto. Mientras tanto, los golpes se hacían más fuertes. Las luces de sus linternas danzaban en la oscuridad, proyectando sombras distorsionadas en el interior de la cabina. Entonces comenzaron a cantar. Era un canto bajo y gutural, en un idioma que no reconocía. Las palabras parecían resonar dentro de mi cabeza, más allá de mis oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un momento pensé en salir corriendo, pero sabía que no llegaría lejos en medio de esa oscuridad. Cuando miré hacia el parabrisas, lo vi. Una figura más alta que las demás, vestida con un manto negro, estaba parada frente al tráiler. Su rostro estaba cubierto, pero sentí su mirada atravesándome. Levantó una mano, y todos los demás se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Entonces, habló, su voz profunda y resonante. Conductor, esta carga no es lo único que transportarás esta noche. También llevarás lo que queda de ellos, sus almas. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Miré desesperado a los controles y volví a intentar arrancar el motor. Esta vez, milagrosamente, el tráiler rugió con vida.
Sin pensarlo 2 veces, aceleré, llevándome por delante las figuras que bloqueaban mi camino. Escuché gritos, pero no miré atrás. La carretera de regreso fue un borrón de miedo y adrenalina. Cuando finalmente llegué a un pueblo vecino, busqué a la policía y les conté lo sucedido. Al día siguiente, volvimos al lugar con un equipo, pero no había nada. Ni casas, ni gente, ni maquinaria. Solo un campo vacío y una sensación de vacío en el aire. Desde esa noche, no acepto cargas de pueblos que no estén en los mapas. A veces, todavía escucho ese canto en mis sueños, y cuando despierto, reviso mi carga, temiendo encontrar algo que no debería estar ahí. En el mundo de los traileros, hay muchas historias que se cuentan como advertencias, cuentos de camino que la mayoría escuchamos pero rara vez creemos. Una de esas historias giraba en torno a un tráiler en particular, un remolque viejo que, según los rumores, había causado la desaparición de varios conductores. Cuando me ofrecieron ese trabajo, no pensé 2 veces antes de aceptarlo. El pago era bueno y necesitaba el dinero, así que ignoré las palabras del viejo conductor que me advirtió: no lo lleves. Ese tráiler está maldito. El remolque en cuestión no parecía diferente de otros que había usado antes. Era un modelo viejo, oxidado en algunas partes, pero todavía funcionaba. Lo enganché a mi unidad y comencé el viaje. Mi ruta atravesaba un tramo desolado del país, carreteras largas y vacías donde solo el viento y el motor rompían el silencio. Desde el primer kilómetro, noté que algo no estaba bien. El velocímetro, que siempre había funcionado a la perfección, comenzó a fluctuar de manera extraña. Marcaba velocidades imposibles, 150, 200 kilómetros por hora, incluso cuando sabía que no iba más de 80. Lo atribuí a un fallo mecánico y seguí conduciendo, tratando de no darle importancia. No fue hasta que las voces comenzaron que mi incomodidad se transformó en verdadero miedo. Al principio, eran apenas susurros, palabras ininteligibles que parecía que el viento traía a través de las ventanas. Pensé que estaba cansado, que quizá mi mente me jugaba una mala pasada. Pero luego las voces se hicieron más claras. Detente. Regresa. Nos perteneces. Miré alrededor de la cabina, buscando algún origen para esos sonidos, pero no había nada ni nadie. La radio estaba apagada, y el CB no tenía señal en ese tramo remoto. Mi respiración se aceleró, pero traté de mantenerme concentrado en el camino. Cuando finalmente me detuve en una estación de servicio para descansar, las cosas empeoraron. Bajé del tráiler para estirar las piernas y dar un vistazo a la carga. Alrededor no había nadie más, el lugar estaba completamente desierto. Mientras inspeccionaba las ruedas del remolque, sentí una corriente de aire helado, como si algo hubiera pasado corriendo detrás de mí. Regresé a la cabina rápidamente y me detuve en seco al ver el parabrisas. Había marcas de manos ensangrentadas por todo el cristal, como si alguien hubiera intentado aferrarse al tráiler mientras conducía. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante dudé de mis propios sentidos. Salí de la cabina para revisar el exterior, pero no encontré rastros de sangre, ni nada que explicara lo que acababa de ver. Decidí continuar el viaje, pensando que todo terminaría una vez que entregara la carga. Pero no fue así. En la siguiente hora, el clima cambió repentinamente. Una densa niebla cubrió la carretera, y las luces del tráiler apenas podían perforar. Mi visibilidad se redujo a apenas unos metros, y las voces regresaron, esta vez más fuertes, más insistentes. Cuando miré por el retrovisor, lo vi. Una figura oscura estaba parada en el centro del remolque. No podía distinguir su rostro, pero estaba ahí, inmóvil, como si me observara. Giré bruscamente el volante, casi saliéndome de la carretera, pero cuando volví a mirar, no había nadie. El terror llegó a su punto máximo cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear y los frenos dejaron de responder. El tráiler se movía como si tuviera vida propia, acelerando y desacelerando sin que yo pudiera controlarlo. Sentí una presencia en la cabina, una presión helada en el aire. Cuando giré la cabeza, lo vi. Un rostro pálido, con ojos negros y una sonrisa maliciosa, me miraba desde el asiento del copiloto. «Este tráiler es mío», dijo con una voz que resonó en mi mente más que en mis oídos. No recuerdo cómo, pero logré detener el tráiler en el arcén y salir corriendo. Me alejé lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Pasaron horas antes de que otro conductor me encontrara, temblando y sin aliento, en la carretera. Cuando finalmente enviaron una grúa para recoger el tráiler, los mecánicos dijeron que no había fallos en el sistema, ni marcas de sangre, ni evidencia de nada extraño. Pero yo sabía la verdad.
Ese remolque estaba maldito, y nunca debí ignorar las advertencias. Ahora, cada vez que acepto un trabajo, me aseguro de revisar 2 veces el equipo que voy a usar. Y cuando escucho las historias de otros conductores sobre tráileres malditos, no me río. Porque sé que algunas de esas historias son reales. El trabajo parecía sencillo, demasiado sencillo. Había estado en el camino durante horas, y necesitaba un buen descanso, pero entonces recibí una llamada. Un encargo nocturno para recoger una carga en un almacén en las afueras de la ciudad. Estaba acostumbrado a trabajos nocturnos, pero algo en la voz del hombre que me contactó me pareció extraño. No había ni un saludo cordial, ni una introducción. Solo un tono frío y urgente. El almacén está al final de la calle. No te preocupes por el horario, está abierto todo el tiempo. Solo recoge la carga y no hagas preguntas. Cuando colgué, una ligera incomodidad se instaló en mi pecho. Pero la paga era más que atractiva, y no iba a rechazar. Era la oportunidad que necesitaba. La carretera nocturna estaba vacía y silenciosa, salvo por el sonido constante del motor del tráiler. La luz de las farolas apenas penetraba la negrura del paisaje. Llegué al almacén cerca de las 2 de la madrugada. No había señales de vida alrededor, ni un alma a la vista. El lugar parecía olvidado, como si no hubiera sido visitado en años. Un edificio industrial con ventanas rotas, cercado por una verja oxidada. La puerta metálica se abrió con un estruendo cuando la toqué, como si alguien la hubiera estado esperando. Dentro, el aire estaba espeso y húmedo, y el olor a polvo y moho lo invadía todo. El encargado era un hombre extraño, de aspecto envejecido y con una mirada fija que no paraba de observar. No me saludó, ni me indicó qué hacer. Simplemente señaló hacia un remolque cercano y dijo: "Este es el que debes llevar. No abras el contenedor, ¿entendido?". Asentí sin hablar, aunque una sensación de incomodidad crecía en mi interior. ¿Por qué tanta precaución? Sin embargo, no tenía tiempo para pensar demasiado. Cargué el tráiler sin hacer preguntas y subí a la cabina. A medida que arrancaba el motor, el encargado me observó desde la puerta del almacén, sin moverse. Mi estómago se retorció, pero no podía permitirme dudar. Cuando salí a la carretera, la oscuridad me envolvió. El trayecto era largo y solitario. El aire fresco penetraba a través de la pequeña ventana abierta de la cabina. A medida que avanzaba, sentí una extraña pesadez, como si el peso del remolque fuera mucho mayor de lo que realmente era. Las luces del tráiler iluminaban la vía, pero no había mucho que ver. El paisaje se desvanecía en una oscuridad impenetrable. A media hora de viaje, comencé a escuchar ruidos provenientes del remolque. Al principio, eran apenas susurros, leves golpes, como si algo se moviera dentro. Pensé que tal vez era la carga, algo que se había movido durante el trayecto. Pero entonces, los golpes comenzaron a volverse más fuertes, más insistentes, como si algo estuviera golpeando desesperadamente las paredes del contenedor. ¿Qué demonios?, murmuré para mí mismo, mirando por el retrovisor. La carretera seguía vacía, y la noche parecía estar más profunda que nunca. Pero los ruidos no cesaban. Golpes, gritos, risas. Era como si alguien estuviera en agonía, como si pidiera ayuda, pero al mismo tiempo, los sonidos eran extraños, casi inhumanos. Me detuve, tratando de calmarme, y miré alrededor. La carretera parecía no tener fin, y no había señales de otros vehículos. Decidí continuar, pero una sensación de terror comenzó a instalarse en mi pecho. Sabía que algo no estaba bien. A medida que seguía conduciendo, las voces aumentaron, ahora no solo provenientes del remolque, sino también desde la radio CB, que comenzó a emitir estática. Pero entonces, entre los ruidos, algo más se escuchó claramente: "Libéranos". Era una voz susurrante, grave, que heló mi sangre. Me estremecí y apagué la radio. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Qué estaba pasando? La paranoia se apoderó de mí. De repente, el vehículo comenzó a sacudirse. No de manera normal, sino como si algo estuviera dentro, golpeando las paredes metálicas con furia. El volante se volvió pesado, casi imposible de controlar, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Miré por el espejo retrovisor, y fue entonces cuando lo vi. A través del pequeño agujero de ventilación en el remolque, pude ver ojos, decenas de ojos brillando en la oscuridad. Ojos que no eran humanos. No podía creer lo que veía. Era como si algo estuviera atrapado dentro, observándome, esperando. Entonces,
Escuché algo más, un golpe fuerte, y la puerta del remolque comenzó a vibrar con fuerza. Aceleré, con el corazón a 1000 por hora. Las luces del tráiler comenzaron a parpadear, y la carretera frente a mí parecía alargarse, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Las voces susurraban de nuevo, ahora más fuertes, más claras. Sácalo de ahí, sácalo antes de que sea demasiado tarde. Cuando miré por el espejo nuevamente, vi algo peor que los ojos. Un rostro, o lo que quedaba de él. Era una figura desfigurada, como si hubiera sido arrancada de un cadáver, con la piel estirada y los ojos inyectados en sangre. Gritaba de dolor, pero lo peor era que parecía estar atrapado en el remolque, sus manos estirándose hacia mí, tratando de alcanzarme. Libéranos, nos perteneces ahora. El terror me paralizó. La carretera nunca acababa. Ya no sabía si estaba viajando por el mismo tramo o si había entrado en otra dimensión. No me atreví a mirar por el retrovisor, pero podía sentir que algo me seguía, una sombra oscura que se aproximaba, cada vez más cerca. Finalmente, la desesperación me llevó a hacer algo que nunca había hecho antes, me detuve por completo. Bajé del tráiler, temblando, sin saber qué hacer. El remolque seguía vibrando, y los golpes y gritos eran insoportables. Miré el contenedor una última vez. A través de la rendija, los ojos seguían mirándome, y el rostro desfigurado estaba más cerca que nunca. No pude soportarlo. Corrí hacia mi camión y arranqué, acelerando hacia el almacén de regreso, esperando que todo terminara al regresar al lugar de donde había partido. Pero, al llegar, el almacén estaba cerrado. No había señales del hombre, ni del remolque. Solo un terreno vacío y en silencio. El remolque ya no estaba allí. Me quedé parado, con la respiración agitada, sin saber si lo que había vivido era real o si había sido una pesadilla. Pero cuando me giré para mirar el camión, vi algo que me heló la sangre. En el parabrisas, estaba escrita una palabra con algo que parecía sangre: libéranos. Nunca volví a hablar del trabajo con nadie. Nadie me creyó, y yo tampoco sé si lo que viví fue real. Pero cada vez que escucho sobre desapariciones de camioneros o contenedores sellados, sé que algo oscuro y maligno vive allí fuera. Algo que nunca debí transportar. Algunas cargas deben quedar donde están. Algunas rutas nunca deben ser recorridas. Y algunas voces, aunque susurren tu nombre, no deben ser escuchadas.